Oh Señor, cuánto te necesitamos, Dios. ¿Cómo podríamos vivir nuestra vida sin tu presencia? Nos declaramos necesitados de tu instrucción, necesitados de tu amor. Somos dependientes de ti, oh Dios. Hemos adorado, Dios, menos de mí y más de ti. Hemos dicho que te necesitamos, Dios. Pero ¿cuánto te estamos buscando? ¿Cuánto tiempo te damos, Dios? Cuando tú nos das todo tu tiempo. Yo quiero bendecir tu nombre en este día. Darte las gracias, Dios, por permitirme predicar tu palabra. Y oro, Dios, para que tomes el control de mi mente, de mi corazón, de mis emociones, Señor. Para poder, Señor, transmitir tu palabra como tú quieres que sea transmitida, Dios. Yo te bendigo hasta ahora y te doy gracias por los hermanos que han podido llegar, por aquellos que nos verán en la transmisión, por aquellos que por alguna razón se han querido quedar en casa. Los bendecimos, Señor. Porque tú eres el que pone el querer y el hacer. Y me uno a la oración de mi hermana Estrella, Dios. El interceder por aquel que no vemos. El interceder por aquel que tú vas a hacer llegar en su tiempo, Dios. Yo te bendigo hasta ahora y te doy gracias por la palabra que vienes a ministrar a tu iglesia. Te bendigo, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cada vez que tomo este micrófono, no puedo dejar de pensar en la llave. Yo le pongo la gomita arriba y cae la gomita del micrófono. ¿Cómo llegaron? No llegó nadie hoy día. Estamos solas adorando, solas predicando. Gracias, hija. Bueno, hoy día comercialmente es el Día del Padre. Pero como yo les decía a las mamás en su día, todos los días es el Día de la Madre y para nosotros deberían ser todos los días el Día del Padre. No es solo un día el que deberíamos celebrar. Pero nosotros les queríamos preparar algo especial. Me quedó bonito, ¿cierto? Con todo el amor para ustedes, desearles un hermoso día. Para mí no empezó muy fácil. Primer año sin correr a llamar por teléfono. Es diferente para mí este año. Pero sé que tengo un Padre todopoderoso que está en el cielo y que Él es el que me consuela y el que me da la fuerza para poder predicar, porque no ha sido para mí fácil este mes. El pastor me puso a ejercitarme rapidito en muchos domingos de prédica. Ha sido un reto hermoso. He podido tener este mes rodeada de la Escritura, llena de su presencia, de su consuelo, de meditar mucho en todo lo que Él nos ha estado hablando. ¿Y usted ha meditado? ¿Cómo estuvo su semana con la palabra del domingo? ¿Examinaron su vida? ¿Le preguntaron al Señor cómo estábamos? Yo sí. Ha sido una semana intensa. Y me decía al Señor, Padre, si bien es todos los días el Día de los Padres, necesito que me des una palabra para bendecir la vida de ellos. Y Dios puso una vez más en mi mente, en mi corazón, a un hombre, a José. No el de la túnica de colores, no, a José de Nazaret. A ese José que tuvo que cumplir una labor maravillosa. Este José que venía de un linaje
real, no siendo rey. Quiero que abra su Biblia en Mateo, capítulo 1, verso 18 en adelante. Dice así la palabra del Señor. El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en lo secreto. Pero cuando él estaba considerando esto, se le apareció en sueño un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas y recibe a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz a un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio de profetas. La Virgen concederá y dará a luz a un hijo, y lo llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado, y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Y yo meditaba mucho en José. De hecho, si Dios buscara hoy día un hombre para que fuese el padre de su hijo, ¿lo encontraría? Uf, difícil la pregunta. Y si tuviese que buscar una mujer, ¿lo encontraría? Pero hoy día vamos a hablar de los hombres. Así que no vamos a pensar en si encontraría una María. ¿Qué cree usted? José no era un rey. Sin embargo, venía de una línea genealógica que nos describe Mateo en el capítulo 1, verso 17, que es la 14 generación después del exilio a Babilonia, que él toca esa línea. Dice así: y Jacob, su padre José, padre de José, que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Así tuvo en total 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta la deportación de Babilonia y 14 desde la deportación hasta el Cristo. No era cualquier persona. Y eso me llevaba a meditar con el Señor de, si bien José no era un rey, era un carpintero, tenía o venía de un linaje de reyes. No teniendo fortuna, no teniendo una tremenda posición, venía de un linaje diferente. Y quizá eso fue lo que miró el Señor, porque debía cumplirse la palabra que habían dicho los profetas. En Jeremías 23:5 dice así: vienen días, afirma el Señor, en que la simiente de David dará un nuevo renuevo justo. Él reinará con sabiduría en la tierra y practicará el derecho y la justicia. Ya estaba escrito. No podía ser cualquier hombre. José venía de ese linaje.
venía de la línea de David. Y esa combinación de linaje y humildad es lo que Dios tiene que haber visto. No era cualquier hombre. Tenía que cumplirse esa promesa. Quizás uno podría pensar, chuta, si Dios manda a su hijo, ¿por qué no lo manda a un rey? Para que hubiese sido un rey. Pero Dios tiene una visión totalmente diferente. Él le importa más el carácter que una posición. Y sin duda buscó un hombre con carácter. De José es muy poco lo que se habla en la Biblia. Son pinceladas de que aparece su nombre o situaciones en lo que lo podemos encontrar. Y yo le decía, Señor, necesito que me enseñes. Porque lo que aparece es poquito, pero es tan fuerte. Es tan fuerte. Si usted piensa en la responsabilidad que tuvo José, ser el padre terrenal del Hijo de Dios. Yo decía, Señor, necesito conocerlo. Y Dios me decía, pero míralo. ¿Qué puedes aprender de él? ¿O qué podemos aprender tanto ustedes como padre, como nosotros como iglesia, como nosotros como madre? En él hay una lección tremenda de fe, de obediencia y de paternidad. Es algo tremendo lo que podemos aprender de él. Él es como de esos héroes silenciosos, que no teniendo un tremendo protagonismo en la Biblia, así como que aparezca todo escrito de él, él tuvo el privilegio de ser llamado Padre por Jesús. Qué tremendo. Y yo le decía, Señor, hazme entender, ministrame, enséñame cómo entender su obediencia, cómo entender ese amor que él tuvo. Yo meditaba mucho en él. Imagínense este hombre comprometido para casarse. En algunas versiones dice que ya eran matrimonio, eran esposos. Y encontrarse con que ella está embarazada. Una crisis, po. Si ni siquiera ha estado con ella. Y me imaginaba qué habrá pasado por su mente. ¿Qué habrá sentido en el corazón? Lo primero, me engañó. Porque él era hombre natural. ¿Qué hubiese pasado con usted? Está comprometido y, ¿sabes qué? Hay un pequeño gran problema. Estoy embarazada y no es tuyo, lo siento. Imagínese la crisis de ese hombre. ¿Cómo reaccionaría usted? Varones, ¿qué harían? Imagínense en medio de esa confusión, en medio de... Me imagino de ese dolor, de sentirse engañado. Hace algo increíble. Sin duda, un hombre capaz de amar de una manera diferente a una mujer. Porque cualquiera hubiera dicho, no voy a estar con ella porque está embarazada, porque que en ese tiempo embarazo sin matrimonio era muerte, era letal. Seguramente si a piedrazo lo hubieran dado a María. ¿Y qué hace él? En el dolor, quizás en la confusión, en el engaño. ¿Qué hace? ¿Qué dice su palabra que hizo? Que quería divorciarse en el secreto, para que ella no fuese avergonzada públicamente. Aún sintiéndose traicionado, aún sintiendo dolor, piensa en ella.
en las consecuencias que ella podía sufrir. Y yo decía, Señor, ¿habrá un varón que hoy actúa así? Que a pesar de que se sientan dolidos, se sientan traicionados, se sientan maltratados, puedan responder con amor. ¿Por qué él hizo una respuesta de amor? Pensó en ella, en la vergüenza de lo que podría pasar. Y en esa confusión, no dice que antes, dice que cuando él estaba considerando divorciarse, aparece ese ángel. Y no se aparece físico, se le aparece en sueño. En sueño. Y uno piensa en eso, en esa obediencia. Porque se le aparece en sueño, le dice que María iba a conceder un hijo, que era del Espíritu Santo, y que iba a tener un nombre, y que él la recibiera por esposa. Y José no despertó diciendo, no, fue un sueño, fue un mal sueño, me equivoqué, no debo hacer esto. No pidió una confirmación. No fue a consultarle a alguien qué significaba ese sueño. Hace algo tremendo. Verso 24 dice que despertó e hizo lo que el ángel de Dios le había dicho. No cuestionó, no dudó, no se tomó un tiempo. Dame un tiempo para pensarlo. Déjame ver si lo puedo aceptar. Él simplemente obedeció. Y fue así como José se convierte en el padre terrenal por obediencia, no por decisión. Y uno medita, quizás no hay escritos, pero imagínense cómo partió su matrimonio. Con una mujer embarazada al tiro. No tuvimos tiempo ni de luna de miel, ni de organicemos una casa, nada. Él partió su vida matrimonial con la responsabilidad de cuidar el Hijo de Dios. ¡Qué tremendo! Ni siquiera era un hijo adoptado, criado de alguien más, no, era el Hijo de Dios. Los que son padres aquí, ¿qué sintieron cuando les dieron la noticia de que iban a ser padres? ¿Qué pasó en el corazón cuando les dijeron, ¿sabes qué? Estoy embarazada. ¿Qué pasó? Imagínense si usted sintió responsabilidad, quizás, chuta, ¿qué va a pasar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Que la economía, que cómo voy a responder, que la edad que tengo, que cómo lo digo. Imagínese, José. ¿Vas a ser papá de un hijo sobrenatural y lo debes criar? Imagínese la responsabilidad. Pero también imagínese la bendición, el honor de ser elegido por Dios para cuidar al portador de la salvación. Imagínese a José viendo crecer la pancita de María, de sentir que se movía, de ver cómo se gestaba. Y yo creo que a medida que veía crecer esa pancita, más responsabilidad sentía. Sabiendo que debía cuidarlo.
Lucas, del capítulo 2, verso 4 y 5, nos comienza a relatar una historia cuando ya nació. Perdón, antes de nacer Jesús. De que iban a ser censados por orden del César. ¿Y qué hizo José obedientemente con la ley? Toma a María, embarazada, y van a Belén, porque ahí estaban sus antepasados. Si vamos a Lucas, para que vea que sí es cierto lo que le estoy diciendo y no le estoy mintiendo. Verso 2, capítulo 2, perdón, del 4 en adelante, dice así. Por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el Imperio Romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria, así que iban todos a inscribirse cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret a la ciudad de Galilea de Judá y fue a Belén, a la ciudad de David, para inscribirse junta con su esposa María. Él obedientemente tomó a María y se fueron a censar, a que los anotaran como familia. ¿Y qué pasó en Belén? ¡Oh, no! ¿Qué pasó en Belén? Era el lugar que Dios había decidido que naciera su hijo. Y ahí volví a pensar la pastora. Señor, cuando yo estaba embarazada, con mi esposo conversábamos en qué hospital iban a ser mi hijo, que le teníamos sus cosas preparadas, me imagino que ustedes también. Le preparamos su ajuar, le preparamos su cuna, preparamos una pieza, un lugar especial para que él llegase. Y yo decía, José no tuvo ni esa posibilidad. Quizá habrán conversado con María, sí, va a venir la partera, la vecina, aquí lo vamos a tener, yo voy a tener agüita caliente, pañitos blancos. Quizá le prepararon su cuna en su casa. Pero Dios le desarma todos los esquemas. Imagínese ir a censarse, no encontrar ningún lugar donde poder quedarse, alojarse dignamente, sino que ver nacer el Hijo de Dios en un pesebre. ¿Creen que era el panorama que José tenía en su cabeza? José tiene que haber pensado, el Hijo de Dios, seguramente Dios va a decir que María no grite, que no le duela, que van a hacer como un milagro del cielo y listo, y salió. Ustedes tuvieron el privilegio de preparar una llegada. José no. José tuvo que vivir en obediencia ante la sorpresa, ante lo imprescindible de Dios. Ver nacer el Hijo de Dios en un pesebre. Y tener que estar ahí, porque ninguna historia nos relata que había más gente que vino a ayudar a María. Estaban ellos dos. ¿Quién vio nacer a su hijo? ¿Quién entró al parto? ¿Qué se siente? Oh, no, nació, qué responsabilidad. ¿Qué es esto? Imagínese, José. Seguramente tuvo que cortar el cordón, envolverlo con lo que tenía. En ese pequeño pesebre darle lo mejor que él podía. Terrenalmente. Seguramente José pensó, ya nació, ahora me lo voy a subir, vamos a nuestra casa, volvamos a nuestra vida. Nones. José no podía decidir sobre la vida de su hijo. Porque
José fue dirigido a través de instrucciones específicas dadas por Dios para cuidar a María y a Jesús. En Mateo 2:13, me devuelvo a Mateo 2:13, dice así: cuando ya se había ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José, segunda vez, y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Yo me imagino a ese pobre José, lo despierta un ángel en sueños, dile: toma ese hijo que es mío, cuídalo. Ahora tengo que despertar, agarrar al niño, tomar a María y salir arrancando porque lo van a matar. Ese hombre vivió sin poder decidir. Él vivió solo por amarlo. Imagínense, despertando en medio de la noche, teniendo que abandonar su casa, teniendo que dejar todo, echar lo poco que pillara y salir corriendo a un lugar incierto, donde no sabía cómo se iba a mantener seguramente, simplemente obedeciendo. Simplemente obedeciendo. Él sabía que la seguridad de su familia, la seguridad de su mujer, de su hijo, dependía de cuánto él obedecía a Dios. Más adelante, en el verso 19, nuevamente recibe instrucciones. Nuevamente recibe una instrucción. Y es: ¿sabes qué? Se murió Herodes. Devuélvete. Seguramente ya había hecho su vida donde Dios lo había mandado. Ya estaban más o menos acomodados. Y aparece otra vez el Señor diciéndole: ya, listo. No te acomodes, devuélvete. Ahí va José de nuevo, cargando a su hijo, a su mujer, de regreso. Y se establece en Nazaret de Galilea. Y es súper potente ver cómo José no decide. No hay ninguna parte de la escritura donde diga: José tuvo que tomar la mejor decisión. José se arriesgó de acuerdo a lo que oró con el Señor. Lo único que aparece es que José obedecía, obedecía, obedecía. En la Biblia no se describe ninguna frase que diga José dijo. Él sabía que la obediencia era lo único que podía entregarle a su familia. Y si yo les pregunto, ustedes como padres, ¿cuánto están escuchando a Dios para dirigir la vida de sus hijos? ¿Cuántos de ustedes le preguntan a Dios: ¿en qué jardín lo pongo? ¿En qué colegio lo inscribo? ¿Cuántos de ustedes se despiertan de mañana o de noche y dicen: Señor, ¿cómo educo a mi hijo? ¿Qué le digo a mi hijo? ¿Cómo guío a mi hijo? Si yo hoy día le pregunto a ustedes, ¿sienten a Dios como su padre? ¿Sienten a Dios como su papá? ¿Pueden orar a ese nivel de decirle: papá? Es una pregunta que ustedes tienen que responder. Pero la mejor imagen de padre, ustedes la tienen y es Dios. Y Dios les dejó instrucciones escritas y claras
para que ustedes fueran los mejores padres para sus hijos. ¿Cómo están criando sus hijos? ¿Cómo estamos criando a nuestros hijos? Dios nos marca un camino bien estrecho, con más no que hay que hagan lo que quieran. ¿O no es así? Dios nos dice más veces, no hagas esto otro, no vayas por aquí, no vayas por acá. O nosotros dejamos que nuestros hijos hagan lo que quieran. Paternidad responsable. Y es tremendo ver a este José, no siendo un padre biológico, siendo un hombre excelente en su paternidad, dejando sus intereses por proteger a un hijo, dejando su comodidad por proteger a un hijo. Porque él podría haberse quedado calmadito en su casa y María se la arregle como pueda. No, nunca la dejó sola. No fue como, tú estás embarazada, tú te haces cargo. Él asumió el desafío más hermoso de la vida, ser padre. Y no solamente asumió un desafío, sino que lo crió con todo el rigor o las formas de vida que habían en ese entonces. A los 8 días lo circuncidó. Eso dice Lucas 2:21. A los 40 días lo fue a presentar al templo, como decía la ley de Moisés, que había que hacerlo. Él hizo con Jesús como cualquier padre biológico tenía que hacerlo con su hijo. Lo crió como un niño normal, siendo el hijo del Rey de Reyes. La imagen que Jesús tenía de un padre era la imagen de José. De quien recibió un abrazo era de él. De quien seguramente limpió sus rodillas y sus lágrimas cuando niño fue de él. Lucas 2, en el verso 40, dice una frase muy hermosa. Que José veía a su hijo, dice así: el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. ¿Y usted cómo está fortaleciendo la vida de su hijo? No me refiero a lo económico, no me refiero a la alimentación. ¿Cómo está fortaleciendo la vida de su hijo? Sabemos de José que él era carpintero. Quizás no tenía oro ni plata para entregarle a Jesús, pero lo que él tenía se lo entregó. Y fue así como a Jesús se hablaba de él como ¿quién? El hijo de carpintero. Eso dice Mateo 13:55. He ahí el hijo de carpintero. Pero no solamente era el hijo del carpintero, sino que en Marcos 6:3 dice, este no es el carpintero. Jesús no solamente vio a su padre como carpintero, él aprendió el oficio. Y seguramente trabajó antes de empezar su ministerio en este oficio. Yo decía, qué gozo para José. Imagínese a José enseñándole a Jesús tallar, preparar la madera. Y seguramente en esas conversaciones decirle, hijo, tienes que ser humilde, tienes que ser amoroso, tienes que ser cuidador de tu madre. No solamente traspasó enseñarle a tallar una madera, a trabajar una madera. En esas conversaciones tiene que haber enseñado
humildad, honestidad, valores. ¿Qué está conversando usted con su hijo? ¿Qué le está enseñando usted a su hijo? Oh, me tengo que levantar a trabajar, qué desastre, qué terrible, tengo que ir a... O digo, gracias a Dios me puedo levantar, tengo un trabajo para bendecir tu vida. Yo no me imagino un José reclamando con un palo, tirando un hacha para allá. ¿Qué está viendo su hijo de usted? ¿Qué va a replicar su hijo? Jesús no solamente su labor de carpintero. Me imagino que muchos de los rasgos humanos tienen que haber sido de lo que veía de él, de José. Quizá un hombre atento, un hombre que ayudaba a María a hacer las cosas de la casa. ¿Qué está viendo su hijo de usted? En Lucas, me devuelvo a Lucas, verso 2, capítulo 2, perdón, del 41 al 52, es la única parte donde vemos a José con un Jesús más grande, con un Jesús de 12 años, un Jesús adolescente. Y nos relata que es la escena donde se nos pierde Jesús. Este Jesús que sube en verdad como de costumbre, lo vamos a leer para que les quede más claro. Del 41 en adelante, dice así: los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de Pascua. Cuando cumplió 12 años, fueron allá según la costumbre. Terminada la fiesta, emprendieron viaje de regreso. Pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén, sin que sus padres se dieran cuenta. Ellos, pensando en que él estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca del niño. Al cabo de 3 días, lo encontraron en el templo sentado con los maestros, escuchándolo hablar y haciendo preguntas. Todos los que lo oían se asombraban de su inteligencia y de las preguntas. Cuando lo vieron sus padres, se quedaron admirados. Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros?, le dijo su madre. Mira que tu padre y yo hemos estado buscándote angustiados. ¿Pero por qué me buscan? ¿No saben que tengo que estar en las casas de mis padres? Ellos no lo entendían. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Y uno se vuelve a preguntar aquí. Quien lo reta es su madre. Seguramente José, en ese camino de ida a buscarlo de regreso, tiene que haber dicho: María, ¿qué le vamos a decir a este niño desordenado que se porta mal, que desobedece? Pero cuando se encuentra con él, José no lo reta, no le agarra de la oreja y se lo lleva de vuelta. Y qué fuerte tiene que haber sido para José escuchar la frase: ¿por qué me estás buscando si estoy en la casa de mi padre? ¿Y él qué era? Qué fuerte para José. Yo no me imagino a un José diciendo: ok, yo no me meto, yo ya te crié, ya tenés 12 años, haz lo que tú quieras. Me imagino a José disfrutando de ver lo que él había formado, lo que él había cuidado, de ver cómo él seguía creciendo, de ver cómo también lo respetaba al decir que bajó con sus padres y siguió sujeto a ellos. Porque no por ser el Hijo de Dios, no se sujetó a ellos. Lo respetaba,
porque seguramente él era una imagen importante. Amor sin condición. ¿Saben? El año pasado Dios me había hecho meditar en José. Y como les digo, no hay un libro que diga José de Jerusalén que pueda explicarte la vida de José. Y el año pasado no pude hacerlo. Por más que traté de entender la vida de José, no pude. Mariel está de testigo hoy día cuando le dije, Mariel, ¿sabes qué? Tengo a José metido en la cabeza. Me dijo, pastora, el año pasado ya no lo pudo predicar. Y Dios me habló de Jairo el año pasado. Y yo dije, no, este año Dios me tiene que hacer entender el amor tremendo de José. Y me tiene que enseñar de esa obediencia especial. Y de verdad yo decía, Señor, él obedecía en silencio, no te cuestionaba, no murmuraba, no regañaba, simplemente obedecía. Yo decía, ¿cómo nos desafía este hombre a ver cómo estamos criando a nuestros hijos? Le pregunta a Dios qué hacer con su hijo. Antes de ir a retarlo, antes de encontrar que está haciendo todo mal, le pregunta al Señor cómo tiene que hablarle. Le preguntan a Dios cómo tienen que dirigir la vida de sus hijos. Porque no es solamente ser proveedor económico. Tiene la responsabilidad espiritual de criar sus hijos. José nos enseña una paternidad que ni siquiera es biológica. Y a veces uno dice, bueno, pero ¿se podrá amar a un hijo adoptivo de ese nivel? Él dio su vida por el cuidado de un hijo que él no creó. Los que son padrastros, los que son padres adoptivos, o aquellos que son figuras paternas para algunos jóvenes que no tienen a su papá presente. Esa imagen, ¿qué imagen estamos proyectando? Porque a veces nos toca ser padres o suplir un espacio. Pero ¿cómo lo suplo? ¿Siguiendo qué imagen? Si no estoy orando, ni siquiera siento a Dios como mi papá. ¿Cómo voy a ser un buen padre? Quizás la profesión de carpintero era tan poquito lo que le podía ofrecer José. Sin embargo, le heredó su linaje porque tenía su apellido. Cumplió la profecía que estaba escrita. Tiene que haberle enseñado a ser justo, a ser honesto. Tiene que haber sido un papá cálido para criar a Jesús. Pero si hay algo que me impactó y lo tomé como para comenzarlo a estudiar para mi vida, es la respuesta inmediata a la voz de Dios. Es la respuesta inmediata que José practica cuando Dios le habla. ¿Qué hacemos nosotros? Dios me está hablando, voy a ver si lo escucho. Lo voy a pensar hoy, Señor, es que es tan difícil. Señor, es tan difícil obedecerte que uff. José ni siquiera lo piensa. Ni siquiera lo piensa. José le dice a un ángel, levántate y mándate. Parto. Ni siquiera duda. ¿Y sabe por qué? Porque conoce quién le habla. José entendió su rol.
como cabeza de hogar, como un hombre que tenía que ser la influencia correcta para el Hijo de Dios. No era cualquier hijo. ¿Y saben qué? José ni siquiera era el más sabio, ni siquiera era el con más influencia pública, ni siquiera era conocido. Dios no está buscando el hombre que más sepa de la Biblia o el hombre que más trabaje en la iglesia. Dios está buscando hombres dispuestos a que le quieran obedecer. José estuvo dispuesto. Y Dios le dio la responsabilidad más grande. Ser el padre terrenal de su hijo. Dios les dio una bendición tremenda. Ser papás. Y cuando uno medita en esto, le he predicado con la bendición de Dios que nosotros fuimos creados antes de la fundación del mundo. Sus hijos fueron creados en el corazón de Dios primero que en el vientre de su mujer. Lo que usted tiene en sus manos es un hijo de Dios. Es el hijo que Dios formó antes de la fundación del mundo, antes de ponerlo en nuestro vientre, antes de que usted se juntase con la madre de sus hijos. Dios ya lo creó. Lo que usted tiene es un hijo creado, pensado en el corazón de Dios. ¿Ha pensado en el privilegio que Dios le dio? Elegirlo a usted como padre de aquel que Él amó primero. ¿Y cómo lo está criando? ¿Cuánto está invirtiendo en su hijo? Sus hijos son una bendición. Lo que tienen al lado es el amor plasmado de Dios en sus manos. ¿Y cómo lo está cuidando? ¿Está protegiéndolo con su vida como lo hizo José? ¿Está siendo obediente a la voz de Dios como lo hizo José? ¿Está guardando silencio y escuchando lo que Dios quiere para su hijo? ¿O lo está criando como usted cree que es correcto? ¿Cómo están criando? Dice que nuestros hijos son herencia y tenemos un plazo para educarlos, porque son prestados. Ellos les pertenecen al Señor, pero la responsabilidad de ustedes es guiarlos hacia el Señor. ¿Cómo ellos van a querer leer, van a querer orar si usted no lo ve haciéndolo? ¿Cómo van a querer conocer a un Dios que usted no quiere conocer? ¿Cómo van a saber cómo hablarle al Padre si no lo escucha a usted hablarle a su papá? ¿Cuánto están obedeciendo? Y esto no es solamente para ustedes como padres, yo lo he meditado como mamá. Porque ellos me pueden ver aquí predicar. Pero ¿cuánto hacemos por nuestros hijos? Tienen una tarea hermosa por delante. Educar conforme a lo que Dios quiere que hagamos. ¿Dónde está el manual? Aquí está. De José no hay más información. Después del episodio del templo desaparece. No aparece si murió, si no murió. No aparece si estuvo o no estuvo. No está en la cruz con Jesús cuando Él muere. Está María ahí.
Pero sabe que no es lo importante, porque lo importante él ya lo había hecho. Lo había criado. Lo preparó para el ministerio que él tenía que enfrentar. Lo preparó para el camino que él iba a recorrer. ¿Y usted cómo está preparando a su hijo para enfrentar el futuro? ¡Wow! ¿Cómo está preparando a su hijo? Tal vez José murió, María quedó viuda, por eso le dice en la cruz: mujer, aquí está tu hijo. Seguramente iba a quedar viuda, desprotegida. Tal vez no sale escrito, pero José lo preparó. Fortaleció su infancia, su niñez, con una figura paterna correcta. Un hombre que escuchaba, un hombre que obedecía, un hombre que no dudaba de Dios. ¿Qué imagen ve su hijo de usted? Yo quiero que se pongan en pie hoy día. Yo quiero orar por ustedes. Que si no lo hemos hecho también hasta ahora, Dios nos da el tiempo de hacerlo bien. Los que aún no son padres, guarden esta palabra en el corazón para cuando Dios les permita hacerlo, para que sepan cómo educar. Como les decía, de José no hay un libro escrito, de José no hay más información, pero tuvo una tremenda labor: ser el padre terrenal del Salvador. Señor, yo quiero darte gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias por hacerme entender, Señor, la importancia de este hombre, Dios. Esa obediencia en el silencio, en ese creer por sobre su dolor. Aquel varón, Señor, capaz de dejar toda necesidad de lado por obedecer lo que tú estabas mandando, Dios. Tener que asumir el rol de padre de algo tan maravilloso como el Salvador, Señor. Me imagino el miedo, las dudas, pero él solo obedeció, solo lo cuidó. Yo oro, Dios, para que hoy pongan en el corazón de mis hermanos entender la urgencia del cuidado de sus hijos, de cómo estoy siendo imagen, de cómo estoy educando, de cómo estoy guiando, de cómo estoy criando, y que se tomen de este ejemplo, Dios. José solo obedeció a Dios. Que ellos sean capaces, Dios, de consultarte. ¿Cómo guío? ¿Cómo crío? ¿Cómo educo, Dios? Pone en ellos, Señor, la necesidad de parecerse más a ti para guiar a sus hijos. Yo bendigo la vida de cada varón en este lugar, Señor. Te doy gracias por ello. Bendigo la vida de mi esposo. Te doy gracias, Dios, porque fue el padre que tú escogiste para mis hijos. Oro para que lo capacites cada día en ser ejemplo, en estar atento, en ser protector, en ser un padre que suelte sus brazos para sostener sus hijos. Que pongan en cada varón la capacidad de abrazar, de amar, de proteger a sus hijos. Y en nosotras también, Señor, el aprender a obedecerte y preguntarte cada decisión que tomamos por nuestros hijos, ya sea la más pequeña, Dios, en si lo llevo o no lo llevo, si es que va a tal o cual colegio.
Que todos tengamos la capacidad de consultarte para que sea conforme a tu voluntad, porque ellos te pertenecen a ti. Tú nos prestas a nuestros hijos. Yo oro para que nos capacites para educarlos, Señor. Yo te bendigo, Padre, te doy gracias por este día. Gracias por esta palabra. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.